Acabo de graduarme, soy mamá. Soy agricultor, madrugo para trabajar. Soy estudiante. Hace mucho me siento triste y sin ganas. Me diagnosticaron depresión. Tengo que cuidarme. Se me sube el azúcar y me diagnosticaron diabetes. Tengo que cuidarme. Tengo algunos amigos, a veces oigo voces y me diagnosticaron esquizofrenia. Tengo que cuidarme. Y me gusta oír radio. Hago artesanías para vivir. Me gustan los asados. Hago labores en casa. Me gusta jugar básquet. Esto es Vida Común, Comunidad de Vida. Hoy presentamos cómo es la salud mental en la vejez. Me preocupa no poder hacer las cosas que solía hacer. La edad es algo que no importa a menos que seas un queso. Envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo. ¿Será que todo tiempo pasado fue mejor? Sean todos bienvenidos a Vida Común, Comunidad de Vida, un espacio sonoro que busca crear encuentros para dialogar sobre salud mental e inclusión, buscando aportar al cumplimiento de los derechos de las personas que viven con problemas o con trastornos mentales, porque esas personas tienen una vida como la de los demás y hacen parte del mundo social. Hoy vamos a hablar de un tema que nos inquieta a muchos y es la salud mental y la vejez. ¿Y por qué inquieta? Pues porque todos avanzamos hacia esa etapa, hacia la vejez, y tanto más porque la expectativa de vida pues ya está rondando los 78 años o más, y además inquieta porque no son pocos los imaginarios y los prejuicios que tenemos sobre la vejez, aunque en los últimos años nuestra sociedad ha estado combatiendo esos prejuicios y esos imaginarios. Sin embargo, es una lucha sostenida, es una lucha que no se acaba. Y para hablar de salud mental y de vejez, nos acompañan dos personas muy conocedoras del tema, del asunto. La primera es Lili Francis Díaz. Ella la conocemos porque hace parte el COEP, que es el Comité Operativo de Envejecimiento y Vejez, que está articulado a la Alcaldía de Bogotá. Pero más allá de ello, Lili Francis tiene algo maravilloso, y es que ha dedicado muy buena parte de su vida a trabajar de cerca con personas mayores en distintos entornos, en distintas localidades, con distintas condiciones. Entonces, pues tiene un punto o unos puntos de vista que van a ser muy valiosos para trabajar sobre lo que nos hemos propuesto hoy en el programa Vida Común, Comunidad de Vida. Y también nos acompaña el psicogeriatra José Manuel Santa Cruz. Él es el director del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana y el Centro de Memoria y Cognición Intellectus del Hospital San Ignacio. Los saludamos y para empezar a conversar, cuéntenos qué es la vejez. Gracias, Ana María, por la invitación. Estoy complacida de estar aquí aportando mi experiencia. Bueno, la vejez es una parte del proceso del ciclo de vida, común y corriente, como la niñez, como la juventud, como la adultez. Esa es la vejez. Depende cómo cada uno la vivamos, como la vivamos en la familia. Hace un momento estaba comentando que todos los integrantes de la familia la vivimos de una manera diferente, estando en el mismo entorno y en el mismo sitio, compartiendo las mismas cosas. La vivimos de una manera diferente. Todo depende de cada uno. Y parece que es inevitable, doctor Santa Cruz. Hola Ana María, hola Lili Francis y a los oyentes, muchas gracias por este espacio, enriquecedor sin duda para todos nosotros. Pues sí, efectivamente es un momento más de la vida. En nuestro país ponemos como el punto de inicio de la vejez los 60 años, o sea que es un grupo de personas enorme, diverso, que no podríamos unificar en una sola palabra o concepto. Hay un montón de personas, hay un montón de formas de ser viejo y un montón de cambios en este momento de la vida que requieren ajustes como cualquier otra etapa del ciclo vital, como ya dijeron al comienzo. Ser niño tiene lo suyo, ser adolescente también, y ser viejo, por supuesto,
tendrá también cambios y ajustes. Yo creo que los oyentes ya se están imaginando cómo van a ser cuando sean viejos. Así, escuchándolos a ustedes, ya empieza uno a pensar, bueno, voy a tener una vejez muy distinta a la de Lily Francis y a la del doctor José Manuel Santa Cruz. Estaba pensando y quisiera como que nos ubicáramos en esos titulares que oímos al principio. Y esos titulares nos remontan a algo que le preocupa a muchos, que nos preocupa a muchos, y es esa relación entre vejez y salud mental. Es inevitable que los cambios en la vejez alteren la salud mental. Empecemos por el doctor Santa Cruz. Digamos que la salud mental es un estado dinámico de cada ser humano que se pone, digamos, en práctica con el cuidado de uno, pero con la relación con los demás. Entonces, sin duda, ¿puede verse impactada la salud mental de una persona mayor? Sí, quisiéramos que se viera impactada positivamente, que eso sería lo ideal, pero desafortunadamente muchas veces las personas viejas están más expuestas como al estigma de la edad, el aislamiento social, la pérdida del rol, por ejemplo. Y tendría que decir que el impacto en la salud mental tiende a ser más negativo que positivo en una sociedad como la nuestra que tiende a estigmatizar la vejez. Lily Francis, ¿qué opina de esto, de esta relación salud mental-vejez? Y agregó algo a ver si estamos como en la misma línea, pensando en lo que acaba de decir el doctor Santa Cruz. ¿Hay aceptación o rechazo? O sea, como que la vejez y la salud mental también se pueden pensar en esa clave de aceptación o de rechazo. A ver, cuando estábamos niños o cuando estábamos jóvenes, ni siquiera lo pensábamos ni lo mirábamos. Cuando llegamos a este momento es que nos empiezan a decir más de 60 años, usted ya es viejo. Y la sociedad sí nos discrimina, pero también depende de cada uno de nosotros cómo lo tomemos, cómo aceptemos eso. Conocemos personas de 90, de 100 años haciendo actividades que no hacen los jóvenes, iniciando carreras que veía yo que no se habían pensado y de cosas totalmente diferentes a las que había hecho durante toda su vida. Entonces, primero es actitud personal. Cómo tome esa situación ante eso y afrontar ese reto como uno más que hemos hecho durante toda la vida, un poco más de pronto que no tenemos la misma habilidad ni la misma juventud, pero la tenemos y tenemos todas las posibilidades. Lili y doctor José Manuel Santa Cruz, ustedes me están haciendo pensar y sobre todo a partir de esto último que acaba de decir Lili. Cuando uno piensa en la vejez, entonces empieza a pensarse desde niño cómo fue la cosa, cómo fue mi vida, cómo fue mi adolescencia. Y curiosamente, en el presente lo que vivimos en buena parte es el resultado de lo que hicieron y de lo que vivieron las personas que ahora están viejas. Ellos hicieron un recorrido, son resultado de una trayectoria, se adaptaron a cambios tecnológicos, se adaptaron a cambios sociales, a cambios geográficos y sobre todo en este país tan difícil, a cambios políticos. ¿Cómo tomar en cuenta esto de las trayectorias de las personas mayores para ir profundizando en la relación vejez y salud mental? Me quedo un poco con la información que estaba dando Lily Francis hace un momento, que hacía alusión a lo que dije también hace un rato, y es la salud mental tiene que ver con cómo me cuido yo mismo y cómo aporto a la comunidad. Me encantó lo que dijo ella porque tiene que ver con no solo depender de los otros, sino qué puedo hacer yo para mantenerme presente, vigente, activo y cómo me paro yo frente a la vejez, porque muchas veces algunas personas ven la vejez como algo indeseable y entonces entrar así cuando inevitablemente llegaremos a ser viejos a menos que algo terrible suceda, pues entonces es una contradicción absoluta. Queremos vivir más, pero no quisiéramos ser viejos. La historia de vida marca un camino. La historia de vida de las personas mayores en este momento en nuestro país es un camino de resiliencia, probablemente de adaptación, de pasar de un país completamente distinto, de haber sido criados por madres que en esa época nacieron pues hace más de un siglo. Entonces es absolutamente admirable. Y lo que tenemos hoy en día probablemente es producto de toda esa historia de vida enriquecedora que debemos verla para aprender y no para alejar o rechazar o estigmatizar. Esto que está diciendo el doctor José Manuel Santa Cruz me hace pensar en una pregunta para Lily Francis. Uno piensa que por ser viejo o vieja, la persona es buena, es bondadosa. ¿Eso es un imaginario? ¿Por ser viejos somos sabios y buenos? ¿O cómo podemos pensar esa relación de la vejez con formas de ser? Incluso también pensamos, ser viejo es estar más proclive a estar enfermo. Entonces, enfermedad, ser más sabio, ¿son solo cosas que imaginamos o cómo las ve
Lili, desde ese amplio mundo que conoce y su relación con las personas viejas? Primero, pues, las personas viejas sí tenemos una experiencia, un conocimiento, un bagaje. Superamos muchas etapas y el país, que le decía el doctor, ha superado muchas etapas. Y eso nos ha servido para enfrentar bien, mal o regular, llorar, patalear, sentirnos mal. Pero de eso hemos salido y como lo aceptemos y como lo manejemos es que podemos enfrentar o seguir adelante. Posiblemente hay situaciones difíciles. Los jóvenes, los niños pasan exactamente lo mismo. Las personas mayores también, pero ya tenemos algo de experiencia que nos ayuda a poder afrontar y llevar adelante esas situaciones. Yo quiero agregar una cosa de eso que es súper importante, porque a veces se vuelve un reto difícil de cumplir tener que ser una persona mayor sabia, digamos, excesivamente bondadosa, porque se puede volver también una fuente de discriminación. Como yo no soy sabio, yo no sé, yo no conozco casi personas sabias. Entonces, si llego a viejo tengo que ser sabio, porque si no soy viejo como del malo, como que hay viejo bueno y malo, entonces me pone una encrucijada terrible y es difícil de cumplir. Es heterogéneo, sin duda un recorrido y una experiencia aporta, pero probablemente no todas las personas aprovecharán esa experiencia de la misma manera. Unos pensarán más en los errores que cometieron y los pondrán a favor, y otros lamentablemente no. Y adicionalmente pienso que además de eso, sigue en el transcurso de vida de esta vejez, cambiando otras cosas, cambiando de pronto los mismos estigmas que teníamos y cambiando comportamientos, actitudes, tareas, metiéndose en otras cosas diferentes, y ese es el reto de la persona mayor. 60 años o más. Se supone que viejo es aquel que ya tiene 60 años y de ahí para adelante. Y me preocupa una cosa, a ver qué piensan ustedes, porque nosotros asociamos la vejez con esperar la muerte. Eres viejo, es decir, dentro de poco te vas a morir, o dentro de mucho, pero ya viejo es porque te vas a morir. Y si la vejez dura, pensando en los 60, si dura 10, 20, 40 años, tenemos personas centenarias. Entonces la pregunta es, caramba, si uno está pensando que se va a morir y que tiene que esperar la muerte, ¿eso cómo pensarlo en clave de salud mental? Sí, creo que si uno está pensando permanentemente en la muerte y lo vemos como lo vemos en nuestra cultura siempre, pues como que la muerte es algo a lo que tenemos mucho miedo, que es aterrador, sin duda creo que va a marcar un camino de preocupación, de angustia, de estrés, y eso traerá malestar. No necesariamente una enfermedad, pero sí seguro la pasarán mal. La muerte, pues en nuestra sociedad es algo que no queremos ver, aunque es lo único que tenemos asegurado, y uno puede morir a cualquier edad. Por supuesto, pues en la vejez idealmente hay más probabilidades de morir, pues porque eso quiere decir que llegamos a viejos y que no morimos ni de niños, ni de adolescentes, ni de adultos jóvenes. Entonces, en cada momento de la vida se preparará para ello. Seguramente esa experiencia de la que hablábamos ahora, ese recorrido de vida, permitirá acercarse a la muerte de una manera distinta y pensarla diferente a como la pensaba uno a los 20, a los 30 o a los 40 años. De pronto ya más no pensar en la muerte. En cualquier momento nos toca, independientemente de que seamos viejos. Sigamos la vida, hagamos lo que queremos hacer con un plan de trabajo, con una razón de estar aquí, de por qué estamos levantándonos cada día para hacer algo diferente. Vamos a escuchar otras voces ahora para seguir conversando. Y también soy. Mi memoria ya no es la misma de antes. Me preocupa el futuro y qué pasará si me enfermo. El tiempo todo lo cura, menos la vejez y la locura. Las patologías mentales más comunes en la vejez son la demencia y la depresión. Pues bien, seguimos aquí en Vida Común, Comunidad de Vida, y acabamos de escuchar unas voces que nos plantean un problema, sin duda, nos plantean un problema, y es esta relación vejez-enfermedad. Es decir, ¿siempre hay que juntarlas para pensar la vejez? No, para nada, porque depende de cómo la vivamos o cómo la traigamos, podemos enfermarnos o no, y las enfermedades son
en mi concepto personal, son emociones que no manejamos, que no las trabajamos, que no las expresamos y se convierten en enfermedades para mí. Probablemente haya algunas enfermedades más características de la vejez y quizás en número sean más frecuentes, pero lo que importa es cómo las enfrentamos, cómo logramos que esas enfermedades no nos inhabiliten, no nos discapaciten, no nos dejen como sin una buena funcionalidad. Uno puede tener un envejecimiento saludable y tener enfermedades que están controladas, que están bien llevadas y que no impactan con mi día a día. Y si lo hacen, por lo menos que lo hagan lo menos posible. Ahí el entorno favorecedor, una comunidad, un grupo social, digamos que permita disminuir el grado de discapacidad es indispensable. Y la actitud ante eso. Y lo viví personalmente con mi padre, sufrió de esas varices en las piernas, en ambas piernas, y se levantaba y además hacía chistes de eso. Yo tengo que ir a donde el médico a que me ponga unas piernas de 15 años. Manejaba su incapacidad porque eso le impedía caminar, pero se levantaba, hacía sus cosas común y corriente y la manejó realmente. Y es eso, es manejar. Y uno conoce su cuerpo y conoce todas sus dolores y sus cosas y las puede manejar y volverlas de otra manera para no ser, no quiero decir carga porque no es carga para nadie, pero sí que es lo que le preocupa a las personas mayores, depender que me alcancen el plato de comida, que me tengan que dar, que me tengan que poner, que me tengan que bañar. Esa es el reto que tenemos las personas mayores. ¿Cómo trabajamos para cuando nos toque ese momento? Porque siempre hemos dado, siempre estamos, hacemos, les damos, no recibimos. Y es aprender también a recibir. Es un aprendizaje. Sí, Lili está diciendo algo que me parece genial y quisiera que reforzáramos un poquito esta idea, doctor Santa Cruz, que nos está planteando Lili Francis. También, además de la enfermedad con la vejez, entonces también está la idea de la dependencia. Y uno lo que menos quiere en la vida es ser carga para los hijos. Pero resulta, tal como nos lo acaba de decir Lili, que a pesar probablemente de la dependencia que pueda generar, qué sé yo, usar un bastón, una silla de ruedas u otras limitaciones, las personas mayores, a pesar de eso, se convierten en apoyo, por ejemplo, para sus hijos. Los reciben del colegio, en apoyo, digamos, moral, en el sentido de cuando están mal, a veces en apoyo económico. ¿Cómo hacemos un análisis breve de esta situación entre dependencia, pero soy apoyo, pero la vejez es dependencia? Yo creo que la vejez no es dependencia. Eso no podemos hacer esos equivalentes porque eso es terrible, es ponerle como encima el letrero a una persona y no podérselo quitar nunca más. No podemos olvidarnos de las enormes y grandes habilidades que pueden tener las personas mayores que aportan a nuestra sociedad, que son indispensables para nuestra sociedad. Muchas de las personas mayores además trabajan. De los grandes empresarios de ese país, muchos son personas viejas. No nos quedemos con una sola idea de que la persona va a estar encerrada en la casa sin hablar con nadie. Trabajan, desafortunadamente trabajan no con tan buenas condiciones como uno quisiera, aportan, cuidan, son apoyo, tienen limitaciones como cualquier persona en cualquier momento de la vida. La disminución de la funcionalidad o la discapacidad es el producto de lo que el sujeto tiene y cómo se combina con la sociedad en la que está. ¿Sí? Si el sujeto quiere hacerlo bien y el grupo en el que está lo apoya, pues disminuye automáticamente la discapacidad y la dependencia, por supuesto. Por eso hablamos de vida común, comunidad de vida. Una comunidad debidamente formada para el apoyo. Lili Francis, ¿qué opina de esto de la dependencia, lo que venimos conversando? Y usted, entre otras cosas, porque usted tiene mucho contacto con personas mayores que, claro, uno va perdiendo el oído, va perdiendo la vista, pero están ahí generalmente o muchas veces disponibles. Porque además necesitamos seguir viviendo, seguir existiendo. Es de alguna manera que tenemos que mostrarnos como sea. Sí, tenemos algún dolor, alguna morbilidad, una diabetes, lo que sea, pero tenemos que seguir ahí y también nos aprendemos a manejar nuestras enfermedades, a controlarlas, a hacer la actividad y lo que necesitamos, porque en general eso hacemos las personas mayores, pero no nos encerramos, ni nos enclaustramos, ni nos metemos en el sótano de la casa porque no pueden vernos, no.
Eso no es lo que las personas mayores hacemos. Doctor Santa Cruz, hay una preocupación que es constante. ¿Es inevitable la pérdida de memoria? Y la pregunta que pego ahí juntica es, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes en las personas mayores? Es una preocupación súper frecuente, pero antes de hablar del problema de la memoria, quisiera resaltar los aportes de la memoria. Las personas mayores son el reservorio de la historia de vida de nuestra sociedad, y si en algún lugar está puesta esa historia, es en la memoria de las personas que habitan en nuestra comunidad y sobre todo los mayores. Ahora, la memoria cambia a lo largo de la vida también. Yo creo que ninguno de nosotros se acuerda de las cosas que vivió cuando tenía 3 o 4 años. En ese momento el cerebro está hecho para otra cosa. Esa es la memoria que uno tiene de esa época. ¿Hay cambios de la memoria en la vejez? Por supuesto. Pero eso no quiere decir que la memoria sea mala o que uno tenga que olvidar. Hay enfermedades, claro, que causan daño en la memoria. Muchas. Unas se pueden tratar, otras desafortunadamente no. Pero ese ya es un proceso que no es un cambio normal, sino es un problema que se puede convertir en una enfermedad. Eso requiere estudio, evaluación, por supuesto, y un abordaje, digamos, médico y desde el sistema de salud para poder dar las mejores soluciones. Pero no quiere decir que toda persona vieja tiene mala memoria ni que está enferma de la memoria. Hay cambios, como en cualquier momento, que no implican tener una enfermedad. Muy bien, si les parece, nos vamos a ir al último bloque de voces. Juntos cabemos. No queremos que nadie sepa que mi abuela tiene Alzheimer. Pero le estoy preguntando a su papá. Deje que él me diga cómo se siente. Las personas mayores, sanas o enfermas, no deben tomar decisiones importantes. Estamos en Vida Común, Comunidad de Vida, y nos acompañan Lili Francis Díaz y el geriatra José Manuel Santa Cruz. Y estamos conversando distintos aspectos sobre vejez y salud mental. Y para Vida Común, Comunidad de Vida, es importante insistir en que las personas que viven con un trastorno o con un problema mental pueden y ojalá sean acompañadas para que tengan una vida corriente, una vida común. Si hay exclusión hacia las personas mayores por todos los prejuicios que tenemos sobre la vejez, esto seguramente empeora cualquier problema o trastorno mental. Por supuesto, la exclusión social hace daño a cualquier persona en cualquier momento, pero de nuevo, y muy desafortunado, muchas veces las personas mayores son más frecuentemente víctimas de la exclusión, incluso exclusión de su propia familia, y ahí venimos a otro problema. Tenemos la mala costumbre de que las personas, sobre todo los mayores, solo se relacionan con personas de su misma edad, y eso debe cambiar. Las relaciones deben ser intergeneracionales para que todos podamos aprovecharnos del momento de la vida que todos están viviendo. Dejar solo a alguien aumenta su problemática, por supuesto. Si yo tengo una enfermedad o un trastorno mental y además de eso me desarticulan y me dejan solo, lo que sin duda pasará es que esa enfermedad o trastorno mental empeorará y tendrá un peor resultado. Sí, me hace pensar, doctor Santa Cruz, y entonces le paso la palabra a Lili Francis, y es que como que hay muchas barreras que la familia puede crear, que la comunidad puede crear. ¿Cómo ve usted desde su experiencia, Lili, esta situación? Pues escuchábamos una historia sobre una abuela que tiene Alzheimer, y esta posición a veces de la familia de esconder a los abuelos o a los padres que tienen Alzheimer, ¿esa es la principal barrera? La familia, y de pronto por desconocimiento, pasa eso realmente, pero no solamente la familia, es la sociedad en general. La discriminación posiblemente se da en la familia no por discriminación, también por desconocimiento de cómo trabajar esa enfermedad. Yo soy una persona que tengo una formación académica diferente a la medicina y nos tocó en la familia enfrentar una situación de Alzheimer a los 75 años de mi madre. Es cómo se maneja eso. Entonces, la fácil es sacarlo y llevarlo a un hogar geriátrico. Hicimos el ejercicio y esa no fue la situación, porque estaban los dos, mi padre divinamente de su cabeza, hablando divinamente, cómo los separamos, porque es romper algo que se traía y es
Y en eso entra mucho la familia y la comunidad. Decisión, en su casa organizamos todo hasta el último día de sus días. Mi padre se levantó de todas las enfermedades pensando que él tenía la obligación de estar cuidando a mi madre. Ahora la sociedad, ni se diga, tenemos que hacer formación, mucha formación. Vamos llegando al final del programa y me queda una pregunta que yo creo que daría para otro programa y toda esta conversación también. Pero, ¿qué significa vivir 20 años o más con un trastorno? Y pues esto obviamente en un contexto de vejez. Eso, digamos, ¿qué significa en el sentido de qué se puede hacer desde la familia? ¿Qué se puede hacer? Ya Lili nos dio unas pautas. Usted como psicogeriatra, ¿qué claves nos puede dar? Bueno, voy a arrancar con lo que decía Lili Francis, es importantísimo la educación, conocer. No cerremos los ojos frente a una realidad por más dura que sea. A veces la primera respuesta es huir frente al dolor, pero a veces hay que ponerle la cara y sin duda es la mejor forma. Conocer y, como dijimos también antes, no excluir. Incluyamos a las personas así tengan una enfermedad. Tener una enfermedad no define a una persona, es una parte de eso, sin duda es terapéutico y hará que la enfermedad, por dura que sea, tenga una mejor evolución. Y algo muy importante, incluyamos en las decisiones siempre a las personas que tienen un problema o una enfermedad. A veces no pueden tomar decisiones, a veces tenemos que suplir esa capacidad o apoyar. Primero apoyar, siempre, y cuando ya no se puede, suplir. Pero no hagamos lo que nosotros queremos que ellos hagan. Siempre pongámonos en los zapatos del otro. ¿Qué haría mi papá o mi mamá si pudiera tomar esta decisión? No, ¿qué haría yo? Es una responsabilidad enorme que como hijos o hermanos, o bueno, el rol que sea, tendremos. Muchas gracias, doctor Santa Cruz. Creo que antes de despedirnos, Lili Francis quiere decir algo. La pregunta específicamente es el cómo maneja uno esas enfermedades de largo plazo. ¿Cómo las maneja? Entonces, si se organiza, cuando ya se conoce, se organiza y se establecen unos mecanismos dentro de la misma familia y unos roles. Cada uno se toma una tarea y tiene una tarea específicamente para hacerlo. Y es distribuirlos dentro en este caso de la familia, la comunidad, todo. Y si trabajamos como equipo, como redes de apoyo, podemos solucionar y salir adelante. Con la familia, con los vecinos, con la comunidad, con todo lo que podamos hacer. Y la otra es, para no tener esa exclusión, que así tengamos la enfermedad que sea, estemos compartiendo con los otros porque eso es parte de la vida. Mi madre le fascinaba cantar y la poníamos a cantar. Y es cosas que hay que buscar, aunque estaba enferma, pero las canciones nunca se le olvidaron. Entonces, cooperación, solidaridad, compartir, ahí hay muchas posibilidades para seguir viviendo, para asumir la vejez, incluso si hay un trastorno mental. Muchísimas gracias, doctor Santa Cruz, muchísimas gracias a Lili Francis, creo que fue un espacio muy, muy gratificante. Y nos despedimos entonces de Vida Común, Comunidad de Vida. A nuestros oyentes la invitación es a continuar trabajando para construirnos como una comunidad que acompañe, que cuide y que procure espacios de inclusión. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Gracias. Realización y producción, Cecilia de Santa Cruz, Claudia Irene Giraldo y Ana María Lara. Música, Sergio Páramo. Este programa se realizó en el marco del Programa Ecosistema para el Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, una iniciativa liderada por la Pontificia Universidad Javeriana en alianza con el Hospital Universitario San Ignacio, Jave Salud, la Fundación Saldarriaga Concha y la UNAD, con el financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.